jornadas de arte, ciencias, humanidades y ciudadanía. No, no va a entrar aquí. Sí, que tuvo esta mañana pues Sí. su inauguración con la presencia con la inauguración con la presencia de las autoridades tanto de la Fonoteca como de la UAM, si acaso ¿sí? Y posteriormente tuvimos la conferencia magistral de Eric Leonardson, y después tuvimos unas mesas interesantes que venían con los aspectos que tienen que ver con la caminata sonora. Bueno, ahora vamos a proseguir con otro tipo de situación que tiene que ver mucho con el paisaje sonoro. Es el hecho de la preservación y reinterpretación del paisaje sonoro. Es decir, lo que tiene que ver con la memoria de estos eventos sonoros que son tan importantes, dejar un registro no solo para que podamos seguir investigando, sino también inclusive para la posteridad. Entonces, en esta mesa vamos a tener el gusto de tener con nosotros al coordinador de esta mesa, que es Evaristo Aguilar López, a Perla Olivia Rodríguez Recendis, a Sandra Gallo Corona, y aunque estaba originalmente programado Davide Nicolini Pimazzoni, por asuntos del clima, ¿no? Sí, va a llegar hasta hoy en la noche, entonces va a estar mañana con nosotros, o sea, no nos vamos a perder su plática. Entonces, déjenme primero dar una síntesis de a quienes tenemos ahorita en la mesa. Evaristo Aguilar López es doctor en artes musicales por la University of Salford, en el Reino Unido. Discípulo del percusionista del sur de la India, Trichy Sankaran, ha desarrollado su obra musical basada en una perspectiva contemporánea del espacio sonoro de la Huasteca, colaborando con una gran cantidad de artistas alrededor del mundo, presentando su propuesta en un contexto artístico y académico en China, Australia, Suecia, Alemania, Francia, Austria, Suiza, Polonia, Italia, España, Croacia, Eslovenia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Cuba, México y Puerto Rico. A la par de la investigación musical aplicada a la composición y ejecución con énfasis en la improvisación, se dedica a la docencia e investigación como profesor de tiempo completo en la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es becario del Programa de Creadores Escénicos con Trayectoria 2018-2020 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. También estarán Perla Olivia Rodríguez, que es quien comenzará esta sesión, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, IBI, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Participó en la creación de la Fonoteca Nacional de México, institución en la que fungió como directora de promoción y difusión del sonido. En los últimos 18 años ha participado en proyectos de investigación y producción del paisaje sonoro en México. En 2009 coordinó el Foro Mundial de Ecología Acústica que se llevó a cabo en México. Es autora del libro El Archivo Sonoro, Fundamentos para la creación de una Fonoteca Nacional. Sandra Gallo Corona, coordinadora general de Educación y Cultura para la Sustentabilidad en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco. Es maestra en Ciencias en Ecología Marina por el CICESE, en donde investigó la bioacústica en aves de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe. Bióloga por la Universidad de Guadalajara, México. Nature Sound Recordist por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en Ithaca, en Nueva York. Directora de Eco Sound Education, agencia productora de materiales y proyectos de educación ambiental y divulgación científica que promueven la conservación de la naturaleza. Ganadora del concurso México Suena Así, categoría Entornos Naturales para la creación del Mapa Sonoro de México. Fonoteca Nacional y Google México. Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2007, categoría Divulgación. COECIT Jalisco. Premio Top 10 Award 2006, Global Women Inventor and Innovators Network, London, United Kingdom. Autora del libro Plumas y Cantos, incluido en el Programa Nacional de Lectura, disculpen, CEP Conalitec México, distribuido por Pearson Education en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Ornitóloga especialista en bioacústica y el registro del paisaje sonoro en ecosistemas mexicanos. Gestora y productora de proyectos de educación ambiental y divulgación de la ciencia.
Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión con Perla Olivia Rodríguez Recendis, quien nos va a platicar sobre la participación social en la identificación y preservación del paisaje sonoro en un archivo digital multimedia. Perla, por favor. Gracias. Gracias, Fausto. Buenas tardes. Gracias por continuar en las sesiones. Yo voy a hablarles de un proyecto que estamos desarrollando en la Universidad Nacional Autónoma de México, y esta exposición se divide en dos partes. Una que expondré los fundamentos teóricos. No se asusten, trataré de no ser densa a esta hora, ¿verdad?, que acabamos de comer. Y la segunda, que tiene que ver propiamente con lo que es el proyecto de creación de un archivo digital sonoro. Vamos a iniciar en tanto que nos ponen la presentación. Ya nos avisarán cuando esté lista la presentación. En todo momento escuchamos sonidos. Prácticamente todas las actividades que producimos se incorporan al paisaje cotidiano de nuestros pueblos. Y a su vez, los sonidos que escuchamos acompañan, determinan e inciden en nuestra vida cotidiana. El paisaje sonoro es el entorno sonoro que nos rodea y expresa la actividad social, económica, cultural, artística, política e incluso religiosa. Si nos detenemos a escuchar con atención el paisaje sonoro, podemos identificar un complejo conjunto de sonidos que se yuxtaponen, aparecen, cambian y desaparecen de acuerdo con las actividades, los gustos y las formas de expresión de cada grupo social. Si se comprenden los significados de los sonidos que produce un grupo social, se sabrá lo que una sociedad está expresando sobre sí misma. Es decir, entenderemos cómo se comporta una sociedad en relación con su medio ambiente. Y si nos escuchamos con atención, podremos oír cómo los sonidos que producimos influyen en el paisaje sonoro. Cuando hacemos alusión al término paisaje sonoro, necesariamente nos referimos a la forma de escucha individual y colectiva. Hace medio siglo, Murray Schafer creó el concepto de paisaje sonoro como una alternativa frente al naciente problema del ruido. En México, desde entonces, se llevan a cabo algunas iniciativas, pero los primeros proyectos relativos al paisaje sonoro fueron grabados en el año 2004 en Radio Educación. En ese entonces se grabaron los paisajes sonoros de la Ciudad de México, de Michoacán y de Chiapas, en colaboración con Radio Berlín Brandeburgo y Deutschland Radio. Esta tarea fue continuada cuando abrió sus puertas la Fonoteca Nacional. De hecho, en el año 2009, como ya se ha mencionado aquí, se organizó el Foro Mundial de Ecología Acústica, y eso fue un parteaguas para la reflexión en torno a la ecología acústica, la educación sonora y a su vínculo con la documentación sonora. Creo que ya tenemos la presentación. Si me hacen favor de poner el primer slide. Precisamente esta primera parte de la exposición tiene que ver con la relación que tiene, gracias, ahí estamos, el concepto de paisaje sonoro. Hemos dicho que se relaciona con una forma de escucha individual y colectiva, y que hay una relación con la sociedad. Escuchamos, pero también creamos sonidos que forman parte de este paisaje sonoro. Y en este punto de la exposición quiero centrarme precisamente en el paisaje sonoro. Puede ser estudiado desde diferentes perspectivas disciplinarias. Aquí propongo retomar 4 puntualmente: la ecología acústica, la educación sonora, está repetido ecología acústica, pero en realidad es educación sonora, la creación artística y la documentación sonora, que es la disciplina desde donde yo me centraré en esta exposición. ¿Cómo se percata una sociedad del paisaje sonoro? ¿Cómo conoce y comprende los cambios inherentes a su naturaleza sonora?
Los ejercicios de educación sonora, de limpieza de oídos y las caminatas sonoras son algunas de las propuestas metodológicas encaminadas a sensibilizar a las personas y a la sociedad en relación con la presencia y característica del paisaje sonoro cotidiano. Estas propuestas han sido el vínculo que enlaza las bases de la ecología acústica y las propuestas de educación sonora. Esto es importante señalarlo porque están íntimamente relacionadas: la ecología acústica, la educación sonora y, por supuesto, la documentación sonora. Además de estas formas en que una persona se percata de lo que es el paisaje sonoro, también existe otra forma de lograr este reconocimiento, es decir, no solamente a través de los ejercicios de escucha podemos reaprender a escuchar el paisaje sonoro, también se puede reconocer el paisaje sonoro como patrimonio. Pero no me refiero al paisaje sonoro como algo dado e impuesto por instituciones o personas. Generalmente estamos acostumbrados a que el patrimonio es algo que se nos da, algo que nos dicen las instituciones y la escuela en diferentes momentos que existe y que tenemos que reconocer como tal. No, el paisaje sonoro es una herencia viva que los individuos y las sociedades producen, mantienen y transforman. Desde 1972, la UNESCO adoptó la categoría de paisajes culturales para identificar a los lugares que son resultado del trabajo del hombre y de su entorno. A partir de esta definición, el paisaje sonoro fue valorado desde una perspectiva patrimonial como un bien cultural que expresa la relación del hombre con su medio ambiente. Sin embargo, de todas las formas de patrimonio natural, el paisaje sonoro es una de las formas que ha sido poco atendida y preservada. En ocasiones, los grupos sociales no se percatan de sus paisajes sonoros y de la necesidad de preservarlos. Esto ocasiona que muchas sonoridades se silencien irremediablemente o se modifiquen de una forma total por la presencia del ruido. Sin embargo, cuando la gente se da cuenta de la importancia de mantener y proteger su entorno sonoro, se empoderan y desarrollan propuestas ecológicas de cuidado del entorno. El reconocimiento del paisaje sonoro y su cuidado no puede ser una imposición, tiene que ser resultado de una creación de una conciencia individual y colectiva. La conciencia individual y colectiva se puede convertir en una acción para proteger el paisaje sonoro. Es cierto que no se puede obligar a cuidar el paisaje sonoro, pero sí se puede fomentar esto, precisamente, esta conciencia. Hay dos experiencias internacionales a nivel internacional que dan cuenta de ello. En 1994, el profesor Torigo, a través del proyecto 100 sonidos del paisaje sonoro de Japón, preservando nuestra herencia, hizo un llamado para involucrar a la población en la identificación y preservación del paisaje sonoro como herencia viva. Gracias a esta convocatoria, se escucharon recomendaciones individuales y colectivas de entornos sonoros que debían ser apreciados por las especificidades de su entorno natural y cultural, y de acuerdo con la población, deberían ser preservados para las generaciones del futuro. Las personas se percataron que sus paisajes sonoros estaban en riesgo de perderse. Los resultados de la investigación evidenciaron que es necesario reducir el nivel de ruido, no solo para procurar la salud física y auditiva, sino para poder escuchar los sonidos del entorno, dado que en algunos casos los paisajes sonoros son ocultados por el ruido. Además, fueron identificados espacios sonoros con valor patrimonial que debían ser preservados como parte de la herencia viva del pueblo japonés. La experiencia de identificación del paisaje sonoro como herencia viva, impulsada por el profesor Torigo en Japón, fue emulada después en Finlandia. Se hizo un proyecto similar de 100 sonidos del paisaje sonoro en Finlandia, donde estuvo involucrada la radio pública. Este proyecto también fue muy relevante para la comunidad en el reconocimiento precisamente del paisaje sonoro de Finlandia. Y en nuestro país, desde 2017, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, donde trabajo,
impulsó el proyecto 100 Sonidos del Paisaje Sonoro Purépecha. Este proyecto tiene como propósito empoderar a la población. Trabajamos en la creación de una biblioteca modelo para la comunidad purépecha, y como parte de esta biblioteca modelo estamos creando un archivo sonoro de la comunidad de Cherán. Entonces, en la creación de este archivo sonoro lanzamos una convocatoria a través de la radio de Cherán, Radio Fogata, y se invitó a la gente a que participara identificando cuáles eran los sonidos que ellos consideraban que se tenían que guardar, ¿verdad? De una manera sencilla y directa, la gente participó en esta convocatoria, y lo que hicimos fue abrir una serie de categorías para identificar el paisaje sonoro. Una vez que nosotros identificamos que la gente nos envió aproximadamente unas 70 o 80 iniciativas de grabación, y tuvimos que organizarlas porque muchas de estas grabaciones se tenían que hacer en diferentes momentos, o de una salían diferentes sonidos, diferentes grabaciones de campo. Las grabaciones de campo se hicieron en dos momentos, por investigadores del IBI, un grupo de investigadores de la UNAM, pero también tuvimos la oportunidad de empezar a capacitar a algunas de las personas jóvenes de Cherán. De hecho, Sibyl, que está aquí, Sibyl Hayem, que es una sonidista de cine, nos apoyó en un taller para que también la comunidad supiera cómo utilizar herramientas de grabación sonora. No solo con grabadoras digitales, también es cierto que hay tecnologías a disposición de las comunidades, como son los teléfonos celulares. No tienen la calidad, o no, en muchas ocasiones no todos los teléfonos tienen la alta calidad que debe de tener una grabación para preservación, pero permiten una participación ciudadana precisamente en la identificación del paisaje sonoro. Entonces, estas son algunas de las categorías algunas de las grabaciones que la gente sugirió que pudieran grabarse. Es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, vamos pianito, porque una vez identificados los sonidos, la siguiente etapa era la grabación para preservación, y todos sabemos que son condiciones diferentes, grabación para preservación, porque implica un formato con una calidad alta, sin compresión, y con una serie de metadatos que permitan precisamente la identificación y posterior recuperación del material. Estos son algunos de los materiales que se grabaron, imágenes, que son sobre todo sonidos de la vida cotidiana. Y vamos a ver si aparece como la idea de este proyecto. Espero que estemos conectados, sí, parece que sí viene. Es sobre todo preservar, y preservar significa resguardar. Trabajamos con un open source del Centro de Investigación Etnomusicológica de Francia para la creación de este gestor de contenidos, que tiene como propósito precisamente que una vez que los materiales fueron grabados, se puedan resguardar. En este gestor de contenidos que se está utilizando, se está creando el archivo digital para los pueblos originarios. Estamos empezando con dos colecciones, la de los purépechas y de los rarámuris. En el caso de los purépechas, tenemos nosotros organizadas dos corpus básicamente, el que les he narrado, el de 100 sonidos de el paisaje sonoro purépecha, y la forma de organización de estos materiales es una forma de organización intelectual basado sobre todo en lo que la gente dijo que quería que se grabara y que se resguardara como parte de su identidad. Entonces ahí lo que estamos haciendo es rompiendo la idea o modificando la idea de que el patrimonio es algo dado. En realidad es una parte de la población que identifica lo que quiere que se guarde, y en consecuencia, una vez que ese material ha sido guardado, pues bueno, por supuesto participa en el cuidado de este material. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora,
¿Papelito todavía? Ya. Todavía no me dan el papelito, pero bueno, entonces eso significa que vamos a escuchar un fragmentito. Nosotros aquí lo que hacemos es incorporar las grabaciones con sus metadatos básicos de identificación para que puedan ser resguardadas. Una de las cosas que me parecen muy interesantes de este gestor de contenidos con el que trabajamos, no se deja esto, ¿No? Ya, parece ser que ya es que aquí es que este gestor fue hecho, gracias, exclusivamente por músicos del Centro de Investigación Etnomusicológica de Francia, y nos permite tener los metadatos básicos de identificación, pero no se ve, perdón, no se está viendo, una disculpa, pensé, yo estoy aquí en un soliloquio pensando que sí se veía, pero estoy describiéndoles un gestor de contenidos en el que estamos nosotros resguardando los materiales, y les comentaba que este gestor de contenidos fue pensado sobre todo para materiales sonoros, y esa es una cualidad muy importante porque permite no solamente tener los metadatos básicos. Sí, ahora vamos a ver si ya... gracias. Miren, este es el gestor de contenidos. Aquí está organizado básicamente en fondos, corpus, colecciones e ítems. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, no sé si se puede escuchar aquí. Sí, está conectado. Está conectado, pero... En Cherán, Michoacán. Bueno, vamos a detenerle, es uno de muchos sonidos que la gente considera que se deben de guardar, y bueno, nosotros estamos guardando precisamente estos sonidos para que puedan ser preservados por la comunidad. Este gestor de contenidos, este archivo digital, se entregará en noviembre a la comunidad de Cherán, y la comunidad de Cherán decidirá si se ponen en acceso abierto todos los materiales, o solo algunos, o solo los metadatos. Pero lo que nosotros creemos es que lo más importante es que existan herramientas para que la gente, para que las poblaciones puedan grabar los paisajes sonoros, los sonidos que son cotidianos y que forman parte de su identidad, y puedan preservarlos. Esas herramientas ya existen, y una de las vías para lograr justo ese empoderamiento de la población en la preservación del patrimonio sonoro como algo vivo, como una herencia viva, es usarlas. Y para concluir, quisiera decir que el paisaje sonoro es una herencia viva que se encuentra amenazada por el ruido y la contaminación acústica. Para hacer frente a este complejo problema, que tiene implicaciones sociales como la sordera prematura para niños y jóvenes, que seguramente aquí se abordará, es necesario reaprender a escuchar a través de la educación sonora, procurar el diseño de espacios individuales y públicos que no sean proclives al ruido, y el reconocimiento del paisaje sonoro como herencia viva conlleva a la identificación de espacios sonoros con valor patrimonial que deben ser preservados, y para ello resulta necesaria la participación de todos los ciudadanos. Bueno, gracias. Muy bien. Bien, Perla, muchas gracias por esta interesante ponencia. Yo creo que aquí hay que resaltar un poco esa situación de participación, donde una institución tan importante como la UNAM se acerca a una comunidad, y esta comunidad le pregunta, ¿qué tenemos que guardar de ti? No sé, yo, una primera pregunta, me voy a permitir hacer una primera pregunta. ¿Cómo toma la comunidad este hecho de que ustedes están guardando? Ellos están pensando en utilizar estas grabaciones, están pensando en guardarlo para su misma comunidad, o solamente quieren divulgarlo. Sí.
Bueno, este proyecto forma parte del proyecto de biblioteca modelo indígena. Se han hecho muchas gestiones para pedir permiso al Consejo. De hecho, eso lo ha hecho el doctor César Augusto, que es el líder general de todo el proyecto. Lo del paisaje sonoro es una parte, pero sí ha habido una comunicación para que la gente tenga una participación. Es evidente que esto es algo nuevo, entonces la misma comunidad tiene que conocer a fondo, conocen parcialmente los resultados, pero la idea es que ellos tengan las herramientas, conozcan la operación de las herramientas y decidan qué tipo de acceso quieren dar a estos materiales y cómo dar continuidad al registro de estos materiales. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Por favor. A ver, ¿le pueden acercar un micrófono ahí? Sí, me llama mucho la atención cómo definen los criterios de adquisición de patrimonio, desde la perspectiva de que le preguntan a la población qué es lo que consideran ellos como valor patrimonial, ¿no? Entonces, mi pregunta es, como también definiéndolo desde el otro, ¿qué también es relevante para el investigador? Dado caso, porque se define también por ambos aspectos. Entonces, me parece un acierto. ¿Y qué tanto de eso se puede también definir por el investigador? Sí. Bueno, mira, en efecto, es una forma diferente de identificar y grabar el paisaje sonoro, el patrimonio sonoro. Como investigadores, lo que nosotros hacemos es, por supuesto, con base en las grabaciones sonoras consideradas importantes, documentos sonoros, realizar diferentes tipos de investigaciones, desde los contenidos que se registran hasta la diversidad de paisajes sonoros que existen en cada región. Entonces, para un investigador es un documento muy importante, ¿sí? Y es una materia prima de trabajo. La metodología con la cual estamos creando este archivo es diferente. Esto fue en el caso de los purépechas. En el caso de los rarámuris, lo que hicimos fue acopiar, es otra forma, otra diferente forma de acopiar el patrimonio, una colección, una parte de la colección de Sylvie Marchand, una investigadora francesa que ha grabado los últimos 10 años sonoridades de los rarámuris. Entonces, como ha sucedido en nuestro país, las primeras grabaciones de pueblos originarios no están en México, están en el extranjero, porque no existía la conciencia de resguardar. Entonces, un poco hablando con Sylvie, la convencimos de que dejara una parte de estas grabaciones, además de muy buena calidad, para que pudieran ser preservadas. Entonces, cada grupo indígena tiene una metodología diferente, pero en ambos casos son materiales muy importantes para la investigación. Con una investigadora de filológicas estamos por empezar a trabajar el tema de los mayas. De hecho, en noviembre vamos a tener un evento en Yucatán con la doctora Margarita Valdovinos, que ella es investigadora de filológicas. Y lo que nosotros hacemos es tratar de contar con herramientas que te permitan la preservación a largo plazo, que sean interoperables, que significa que puedan ser publicadas, cosechadas en otras plataformas y que tengan una mayor visibilidad. Muy bien. ¿Alguien más? Por favor, Francisca. A ver. Bueno, yo le quería felicitar, doctora Perla, porque está muy interesante todo su trabajo. Le quería preguntar, ¿ustedes hacen este tipo de registro también en la propia lengua indígena? O sea, con las descripciones de la gente de cada sonido. No llegamos a tal detalle, pero el Telemeta sí tiene esa posibilidad. Es un gestor de contenidos que para el investigador, y quizá eso complementa un poco lo que hablábamos, tiene la posibilidad de hacer, de marcar el sonido, es decir, una grabación de 5 minutos, tú puedes hacer tus anotaciones en el minuto 1.5, ¿no? Si tienes algún metadato, algún comentario para investigación, y eso es muy relevante. Sí, para un investigador eso es materia prima.
Ahora, para la identificación, esa ya es una etapa posterior. Una vez que tiene los objetos digitales, se pueden aplicar herramientas de identificación y reconocimiento sonoro, que eso es algo muy interesante para el futuro. Gracias, Perla. Bueno, pues le agradecemos a Perla Olivia esta importante plática sobre este asunto de la preservación del paisaje sonoro, y vamos ahora a otra plática que tiene que ver con la misma situación, pero ahora en torno a la naturaleza. Sandra Gallo Corona, de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo del Gobierno de Jalisco, quien ya presenté hace rato, nos va a hablar sobre la importancia en la preservación de paisajes sonoros de naturaleza. Sí, adelante. O si tiene, acá está el otro, Sí. Sí, no, supone que sí. Y acá, que va por acá. Y los audios, bueno, ahorita hacemos, ¿verdad? Sí, los audios hay que, si quieres. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este evento y súper contenta de estar otra vez en este foro en la Fonoteca Nacional. Hacíamos cuentas ahorita que fue la hora de la comida de hace 10 años que fue el Foro Mundial de Ecología Acústica, aquí mismo en este lugar. Y bueno, especialmente ese evento fue un parteaguas muy interesante en mi vida profesional, porque de estar haciendo bioacústica, varios años que también tengo el honor de que aquí está mi maestro Fernando González. Gracias a él, bueno, pues he estado haciendo las grabaciones. De ser completamente purista, científica, de realizar los registros sonoros de manera incluso en mono, en un solo canal, para poder hacer el análisis de los sonidos de las aves a través de sonogramas. Pues bueno, gracias a que asistí al Foro Mundial de Ecología Acústica, mi perspectiva creció y empezamos a tomar el estéreo, cuadrafónico, bueno, multicanal, y a tomar en cuenta diferentes elementos del paisaje, no nada más la cuestión de cantos de aves, sino ya tomar en cuenta los elementos que están per se en el paisaje, ¿sí? Oleaje, viento, tomar la esencia en sí de los ecosistemas, y obviamente para hacer una descripción desde el punto de vista científico, que pues es mi formación, como ya lo mencionó el maestro Fausto. Y bueno, en este caso voy a presentarles lo que es la importancia en la preservación de paisajes sonoros de naturaleza, y principalmente esta charla está enfocada a evidenciar un poco lo que es el esfuerzo desde el punto de vista científico de ir a lugares lejanos en situaciones nada controladas para poder tomar los sonidos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Me gusta celebrar muchísimo este parteaguas, de hecho, para la ecología acústica, que como bien saben, tanto el concepto de paisaje sonoro como de ecología acústica, pues proviene del ámbito artístico, de música, de composición, a través de Murray Schafer, el músico canadiense, y que pues había sido ignorado en gran parte por la ciencia, a pesar de que en el año 1945, a través de los investigadores de la Universidad de Cornell, pues se realizan las primeras grabaciones de sonidos de aves, ¿no? Entonces, a partir de los 40 termina la Segunda Guerra Mundial, se libera toda esta tecnología dedicada al espionaje, y entonces se libera a la parte científica, que es, pues bueno, lo que se empieza a hacer el registro sonoro. Sin embargo, la ecología acústica es reconocida por la ecología del paisaje hasta noviembre del 2011, lo cual es pues bastante reciente. Aquí vemos una de las publicaciones en marzo de 2011 en la revista de Bioscience, pero después la revista bien reconocida de Landscape Ecology pues dedica todo su número de noviembre al Soundscape Ecology, lo cual yo casi lo tengo enmarcado en mi casa, porque pues digo, el maestro Fernando no me dejará mentir, prácticamente estábamos haciendo cosas que pues la ciencia, digo, sí lo reconocía, pero no veían la importancia, y creo que también fue algo muy interesante para la ciencia, porque que la ciencia tome algo del arte es poco común realmente. Pero bueno, entonces desde el punto de vista científico, como vemos aquí esta fotografía, ¿se ve el apuntador cuando le hago así? No. ¿No? Ah, ya me había emocionado. Acá está. Pero se va a ver la lucecita. Bueno. Sí, está con el rojo que está ahí en medio. Sí. Entonces, si ven la fotografía, pues más allá de un paisaje con un lago, las montañas y las nubes,
lo que estamos viendo, sí, son las diferentes... ¿Podríamos bajarle un poquitito a esta luz para que se vea mejor la pantalla, por favor? Lo que estamos viendo pues es aún más información representada en este caso por los círculos de colores, en los cuales pues si bien no está representado el avión en esta fotografía, sí el sonido, el eco también de ese mismo avión rebotando prácticamente en las montañas. Entonces hay mucha más información que existe más allá de la cuestión visual, ¿no? Que es como la ciencia estaba basada durante muchos años. El origen de las especies, Darwin, Mendel, todo esto se basaba en la morfología, ¿no? Cómo eran los pinzones de Darwin, si se parecía el pico, si se parecía el tamaño, la forma, todo era visual. Ahorita pues ya tenemos también estudios genéticos que ven, ¿no? A través de nuestras células y ya podemos acercarnos un poco más a la realidad. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho celebrar este parteaguas de que ya prácticamente ahora, del 2011 en adelante, ahorita hay muchísima gente que está haciendo grabaciones para hacer el registro sonoro de la naturaleza. Y pues en esta charla prácticamente, que no tenemos mucho tiempo, quiero llevarlos un poco a visitar 3 islas del noroeste de México y al último cerrar con una región de Jalisco, que es donde he estado trabajando principalmente. ¿Y por qué enfocarnos en los ecosistemas insulares? Si vemos ahí la imagen de la península de Baja California, nosotros nos basamos en que, bueno, las islas básicamente son sitios de gran importancia para la biodiversidad, son prácticamente laboratorios naturales que nos permiten ver cosas muy interesantes, a diferencia del continente, que las poblaciones son constantes, ¿no? Entonces, estos lugares, las islas, presentan un gran número de endemismos, es decir, de especies que pueden ser únicas a una isla, y aunque haya otra isla enfrente, no existen, ¿no? Entonces son especies únicas a estos lugares y pues son muy muy importantes para detectar los procesos evolutivos. Digo, la evolución se ve a través de cientos de años, que bueno, nosotros no vivimos más de 100 años, entonces es difícil poder ver estos procesos, pero cuando estamos en las islas, que hacemos estos estudios, pues es mucho más fácil. Y la cuestión también es que las islas son ecosistemas muy vulnerables a especies invasoras y que el 100% de las islas o el 95% de las islas de todo el mundo, digamos que tienen problemas de especies invasoras, lo que ponen en riesgo a las especies nativas. Primero vamos a iniciar con Isla Guadalupe, que es nuestra frontera noroeste. También me los voy a llevar a Isla Raza, que está en el Golfo de California, en la región de las Grandes Islas. Y también vamos a terminar con Isla San Roque. Isla Guadalupe es una isla volcánica, oceánica, y bueno, para dar un poco la perspectiva de esta charla, voy a poner en contexto las cosas que le han sucedido a las islas debido a las actividades humanas, principalmente los impactos negativos, ¿no? Entonces, en esta isla tuvimos más de 100 años de sobrepastorea por cabras, cuando había la caza de ballenas por balleneros rusos. Aquí había una base en esta isla mexicana, y pues ellos, para tener comida, pues introdujeron cabras, ¿no? Entonces ellos iban, venían y las cabras estaban reproduciendo. Lo que vemos aquí en esta fotografía es una reja prácticamente. Aquí es donde tenían acceso las cabras. Vean que es un paisaje completamente erosionado, prácticamente como Marte. Y lo que estaba dentro, digamos, de estas celdas de exclusión, pues eran los remanentes de este bosque. Y en esta isla tenemos muchas especies endémicas. Tenemos el pino guadalupensis, el cupressus guadalupensis, tenemos unas palmas que prácticamente, pues bueno, no sobrevivían porque las cabras estaban devorando todo. Afortunadamente, por diversos esfuerzos, las cabras son erradicadas en febrero del 2007, estamos hablando de que unos 100,000 individuos prácticamente fueron erradicados, y lo que queda todavía activo pues es la presencia de gatos domésticos, ¿no? Lo cual es completamente evidente que están realizando la depredación de fauna nativa. Es muy difícil hacer la erradicación de los gatos. Entonces, lo que estuvimos haciendo aquí hace algunos años es la grabación prácticamente de los llamados de estas aves. Estos son los pollos, este es el adulto. Es una especie que es Alpintes obsoletus guadalupensis, es una subespecie endémica a esta isla, y pues pueden ver aquí en el espectrograma que se tiene la evidencia, ¿no?, de que los llamados son muy muy similares. Prácticamente estamos hablando de que son aves maduras, y pues ven las vocalizaciones son muy similares. Al final lo que encontramos cuando hicimos
la comparación entre Oregon, California e Isla Guadalupe, pues es también esta variación que déjenme ver si se va a escuchar, que esperemos que sí, porque no nada más visual al hacer el análisis de los espectrogramas, sino también, a ver, espero que sí, ¿eh? Son dos, lo voy a poner de nuevo. Lo que vamos a escuchar primero es lo de Oregon, luego lo de California y luego lo que obtuvimos nosotros en Isla Guadalupe. Entonces, básicamente dirán, ay, bueno, y ese sonidito tan sencillo, bueno, realmente evolutivamente es muy importante porque nos da también la pauta de que son especies diferentes o subespecies diferentes, y ya de ahí vemos si le invertimos en cuestiones genéticas, ¿no?, para hacer la identificación y la diferenciación. Además de los llamados, estuvimos analizando los cantos, ¿sí? Más de 300 cantos diferentes que tiene. Entonces, bueno, como lo ven aquí, digo, son datos, pero prácticamente esta es información bastante artística también, entonces no se había realizado de hecho grabaciones. Aquí también tuvimos la oportunidad de registrar la única colonia de anidación que se encuentra en México, de los albatros de Laysan, que es una especie, pues también está protegida a nivel internacional, y ellos se escuchan así. Son sonidos básicamente que hacen cuando es el cortejo, son de las especies de aves marinas que son fieles durante toda su vida, es una sola pareja, pero prácticamente es la colonia que se encuentra en Isla Guadalupe, la única que se encuentra en México. Entonces, por lo mismo, pues es súper interesante hacer el registro acústico, pues, de nuestra biodiversidad, ¿no? Prácticamente es parte de nuestra riqueza. Eso fue de lo que obtuvimos, digo, a grandes rasgos y para acotarnos al tiempo de la charla. Para llegar a estos lugares se necesita obviamente pedir el apoyo de la Secretaría de Marina, viajando en los buques de la Armada de México. Van, nos dejan, está la estación científica, duramos ahí algunas semanas y regresamos otra vez a Continente con todos nuestros registros sonoros para hacer muchas horas de laboratorio. Otras de las islas en donde estuve trabajando es Isla Raza. Esta es una isla muy muy pequeñita que se encuentra en la mitad del Golfo de California. Vemos, pues realmente es muy bella, tiene 3 lagunas. Y estos valles de aquí, prácticamente 4 meses al año, se saturan de aves. Tenemos más de 1,5 millones de aves anidando en este lugar. Entonces el paisaje sonoro obviamente es súper diferente cuando están estas especies anidando a cuando no lo están. La historia de esta isla, dentro de los impactos negativos, pues prácticamente sufrió la extracción de guano, que en México ya está prohibido, en algunos países todavía lo permiten. Prácticamente el guano es, pues bueno, el desecho de las aves, que tiene muchos elementos minerales, y entonces prácticamente lo que sucedía, como vemos aquí en esta fotografía histórica, pues está la gente, limpiaban prácticamente cada roca. Entonces imagínense cómo el paisaje era modificado cada temporada, y es lo que encontramos todavía, algunos apilamientos de roca. Pero lo interesante aquí también es que tal cantidad de aves que estaban anidando en este lugar, pues no pasó desapercibida. Entonces la ciudad de Santa Rosalía, que se encuentra en Baja California, pues abrió la mina esta canadiense del boleo hacia el año de 1900, obviamente llega gente y pues hay que alimentar a esa gente. Entonces en este momento todavía existe una panadería súper famosa, ya no lo fabrican igual, pero era este pan francés. Entonces la gente iba a las islas, colectaban los huevos de las aves marinas y con eso hacían el mejor pan francés de la región, lo que llevó a casi al borde de la extinción a las aves que se encuentran aquí. Obviamente al momento de que hay presencia humana en las islas y que no se tiene la precaución, pues tenemos invasión de ratas, y las ratas llegan y se comen también a las aves y a los huevos. Entonces prácticamente la situación era muy crítica, contando que en esta isla tan pequeñita se encuentra, lo que les comentaba, alrededor del 95% de la población mundial de esta gaviota, Larus germani, que es semi-endémica a México. Estamos hablando de 530,000 individuos más o menos que anidan anualmente. También lo que hablamos ahorita a la hora de la comida, estos son los charranes,
¿sí? Las golondrinas marinas, también el 95% de la población de Thalassius elegans anidan también en esta isla mexicana, una importante cantidad de Thalassius máximos, y esta pequeña islita tiene una gaviota endémica, es decir, nada más se encuentra en esa isla, bueno, como vuela, pues en algunas alrededor, pero no más, que estamos hablando de Larus libens. Entonces, cuando estuvimos aquí en 2-3 años seguidos haciendo los registros sonoros, pues logramos hacer la captura del paisaje sonoro de estas poblaciones. Si se fijan, aquí esta fotografía es justamente en los meses de junio, julio, bueno, marzo, abril, como junio, donde está prácticamente saturado, y cuando ya las aves ya tienen sus pollos, pues tenemos el doble, ¿no? No se puede ni caminar. Entonces vamos a escuchar un poquitito de este paisaje sonoro de Isla Raza. Y bueno, básicamente así se escucha 24 horas, 4 meses al año, es la locura, todo el mundo hablando de día y de noche. Sí, es muy interesante. Y gracias, bueno, a que pudimos filtrar también toda esta información, se trabaja en la descripción del repertorio vocal, es decir, cuál es todo el lenguaje, ¿no? Todo el repertorio vocal de esta gaviota mexicana que no se conocía, y bueno, pues aquí vemos algunos de sus notas. Y también Isla San Roque, me voy a ir más rápido que queda poco tiempo. Isla San Roque también fue impactada por la extracción de guano, de hecho vemos todavía estructuras, ¿no? Las rampas que utilizaban, estacionaban aquí los barcos y bajaba todo el guano, todavía está el apilamiento de costales, y esto pues es muy... modificaba demasiado el paisaje, y obviamente metía estrés a toda la fauna silvestre, y había muchísima mortandad. También tuvimos la invasión de ratas, y se tiene registrado incluso estas 2 especies de aves fueron extirpadas, es decir, no se encuentran más en la isla debido a todo el impacto que tuvieron las ratas. Isla San Roque se escucha así. Bueno, rapidísimo, después de la estancia que tuvimos, después de que se logró la erradicación de las ratas, afortunadamente logramos el registro de todas las aves que estaban registradas que anidaban, ¿sí? Los cuervos, aves playeras, otras gaviotas, también esta pardela, y bueno, aves terrestres, los cormoranes también. Aquí lo que les voy a presentar es la primera grabación que se realiza en México, es decir, esta especie no había sido grabada. Esto fue súper interesante porque había un viento súper fuerte, anidan en madrigueras, son aves nocturnas, y solamente cantaban de 10 a 10 y media de la noche, entonces había que estarlas por ahí cazando con los micrófonos. Este es el sonido, digo, dentro de una sola madriguera, pero de repente se ponían todos como en un coro en las diferentes madrigueras, y era muy interesante escucharlas en esta media hora. Y bueno, el oleaje en esta isla es bastante fuerte. Y bueno, pues ya aterrizándolos un poco en continente, uno de los lugares de los últimos que estuvimos trabajando, incluso este mismo año,
es en el Parque Nacional Nevado de Colima, sí, que son todas estas, el Parque Nacional es la parte alta de la montaña, pero en todas estas cañadas se encuentra el bosque mesófilo de montaña, entonces ahí también realizamos grabaciones y esto se escucha, es un poco el paisaje. Prácticamente este paisaje lo grabé el año pasado, desafortunadamente este año, justamente esa zona donde grabamos sufrió varios incendios como pues la gran mayoría de mi estado, en el cual pues en 3 meses tuvimos 4.587 incendios en el estado. Entonces pues prácticamente lo que hablábamos de la importancia de la preservación del paisaje sonoro, porque pues este sitio seguramente no se escucha, digo, ningún sitio se escucha igual, ¿no? De un día a otro, pero el cambio súper drástico en los paisajes, lo que estamos viendo ahorita con incendios devastadores, pues me urge regresar a ese lugar, a ver, híjole, no sé, entre mis lágrimas caer, yo creo ahí qué es lo que se va a escuchar, pero seguramente ese bosque se escucha muy, muy diferente. Entonces, pues prácticamente es el viaje que quería llevarlos a hacer por algunos de los ecosistemas en los que he tenido oportunidad de trabajar y que vean el esfuerzo, ¿no? Que es no nada más agarras el avión, a veces agarras el avión, el barco, la lancha, caminas, esperas, o sea, es muchísimo y llegas y el ave ni canta, ¿no? Entonces es lo que quiero. Exacto, entonces no tenemos nada controlado cuando vamos a estos lugares, cuando se obtiene la información, entonces prácticamente pues es oro molido y hay que saber cómo preservarlo para justamente después hacer las comparaciones y pues hacer el registro, que alguna vez lo hablábamos, los sonidos en peligro de extinción que tenemos en México, y pues muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Alexandra, pues qué interesante esta charla. Una pregunta, ¿Alexander von Humboldt tuvo que ver con algo de las aves en México? Es una pregunta. Ahora que estamos festejando a Alexander von Humboldt. ¿Sí se oye? Pues con la inspiración mía, sí. Pues él hizo recorrido por muchas montañas más con descripción botánica, geológica, y seguramente sí con observaciones de aves. Registro sonoro, pues no he visto yo registros de él, pero sí, pues fue uno de los naturalistas que estuvo en México. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Yo. Sí, a ver. ¿Nos podrías decir con qué equipos haces estas grabaciones? Una descripción general. Sí, pues bueno, inicié grabando con el minidisco en analógico, que ahorita haciendo el recuento también ya son la mitad de mi vida grabando, hace 20 años que inicié con las grabaciones. Minidisco, después el high minidisco, que ya te permitía grabar en un formato un poquito más de mejor calidad, sin la compresión. Ahorita actualmente es parábola telinga, con micrófonos omnidireccionales, pero ya siempre grabando en 96-24 a alta calidad y utilizando 2, 4, 6 canales. Básicamente digo, no he evolucionado mucho en mi equipo porque lo que busco es que el equipo aguante cuando estamos en campo, entonces a veces nos llevamos equipo súper caro, pero pues la humedad o los golpes o digo viajando ahí en todo claro, entonces con ese equipo ahorita me he quedado y ha funcionado muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, vamos a proseguir entonces con la sesión. Evaristo, por favor, nos va a hablar en este momento. Permítanme. ¿Y luego cómo se pone? Sí. Bueno, Evaristo nos va a hablar sobre el espacio sonoro de la Huasteca. ¿Sí? En este caso, bueno, a mí me parece que es muy importante, muy interesante, un espacio tan rico, una selva tan rica como es la Huasteca, seguramente va a estar
llena de multicolores sonidos. Sí. Ahí estamos. Y ¿el qué? Ah, acá y luego acá, ¿verdad? Listo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues es un gran gusto poder estar aquí con todos ustedes y en esta mesa para compartir algo de este trabajo del espacio sonoro de la Huasteca, que está relacionado a un trabajo de investigación aplicada a la creación artística que hemos realizado ya durante un buen tiempo en la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esto de manera ya formal, como un cuerpo académico, pero que se comenzó realmente hace más de 20 años aproximadamente, ¿no? Cuando todavía estaba estudiando la licenciatura, y este interés en el que nació en una primera instancia con hacia la música, hacia la danza, ¿no? Pero que se fue expandiendo en otro concepto. Musicultura Huasteca es el cuerpo académico en consolidación de la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que tiene el objetivo de investigar las diferentes prácticas culturales de los grupos indígenas y urbanos de la Huasteca para generar obras de creación artística e investigaciones antropológicas e históricas que permitan difundir su riqueza en un contexto global, estableciendo lazos interinstitucionales con otras entidades interesadas en dichas temáticas y o metodologías aplicadas a la creación artística. Este cuerpo académico tiene dos líneas de generación y aplicación del conocimiento, y la cual dirijo es el espacio sonoro de la Huasteca, que son estas prácticas musicales tradicionales y contemporáneas, resultado de una interacción entre creadores artísticos a partir del contexto sonoro urbano y rural de la región de la Huasteca, el cual está conectado a este proyecto de beca, ¿no? de los creadores escénicos con trayectoria, en el cual ahora estoy en el segundo año, donde es puntualmente desarrollar y fortalecer alianzas de colaboración y creación artística multinacional con instrumentistas, compositores, bailarines, coreógrafos, escultores y artistas visuales de Australia, Suecia, Inglaterra, Italia, España, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos, Ecuador y México, para la generación de obra musical contemporánea que fomente la riqueza sonora y cultural de la Huasteca. Durante estos años hemos realizado un poco más de 30 proyectos, los cuales hemos publicado 20 a través de fonogramas, de discos compactos de audio. Y bueno, aquí están las portadas, y es lo que me gustaría hablar un poquito al respecto. Gracias. Y el rojo. Son los ritmos de la Huasteca. Las criaturas mitológicas, los curanderos, Gilitl, la escalera al cielo, 4 miniaturas huastecas, voces de la Huasteca, agua de varios ríos, menos 37 grados centígrados, Yasteco, improvisaciones en Estocolmo, semántico, música suexicana para flauta y percusión, trópico de Cáncer, cuentos huastecos, sonidos de Tampico, los caballitos, el cielo, sótano de las golondrinas, los cantos caninos y percusiones. Estas son las publicaciones. Comenzamos con de los ritmos de la Huasteca, en donde nos dimos a la tarea de principalmente en la Huasteca potosina, veracruzana y hidalguense, de realizar grabaciones de campo, y después también para de ahí generar la composición, la obra. En esta grabación tenemos bandas de viento, bailadores de huapango, tríos huastecos y temáticas que tienen que ver con la parte rural de la Huasteca, ¿no? Como el tianguis o algunos rituales puntuales de la región. En los sonidos de Tampico tiene que ver más con la parte también urbana. Y pues está derivado en algunos poemas que describen precisamente sonoridades
de la ciudad. ¿Sí se escucha? Sí, ¿no? De la ciudad, y algunos sonidos específicos, como por ejemplo una composición que se llama el Caballitos Blues. Todavía en Tampico se sigue vendiendo nieve de sabores bien tradicionales, ¿no? Como el jovito, el mango. Sí, se escucha bajito, ¿no? Ok, en donde hay un caballo, hay una carreta así tipo esta carreta romana, ¿no? En donde todavía se vende, en lugar de los carritos, ¿no? Camioncitos de nieve, los sonidos de los vendedores del gas, los sonidos de los vendedores del periódico, del camión de la basura, de los boleros en la plaza, y de algunos animales también de la fauna, ¿no? Que habita en la propia ciudad. En el Yasteco son sonoridades también representadas en un contexto contemporáneo de las temáticas de algunos sones huastecos, y hay una colaboración con un cornetista australiano, David King, y un percusionista, Bill Kahn, integrante del ensamble de percusiones Nexus, y con vibrafonista sueco, Anders Astrand, y también con trío de huapangueros. Las 4 miniaturas huastecas está relacionado al maíz, al ritual del maíz en la huasteca, y a los puntos cardinales para la siembra. Las voces de la huasteca fue una comisión que se hizo también a este compositor Anders Astrand para cuarteto de percusionistas. Global Percussion Network es un trío de percusionistas suecos radicados en Estocolmo, y esta imagen que vemos aquí la encontramos en la plaza en Huejutla, en Hidalgo. Así como pare, ¿no? Alto, no estacionarse, está esta imagen de la danza, ¿no? Para la fiesta de la danza en la plaza. Originalmente se tenía la intención de comisionar una obra al compositor de gran escala, ¿no? Pero pensábamos en 12 minutos para percusión solista, y al final se terminó con 50 minutos, 8 movimientos, ¿no? de esta obra. En Gilitla, la escalera al cielo, hay una colaboración con 2 músicos británicos de Manchester, Dave Hassel, percusionista, y Andy Scott, saxofonista. Y bueno, en cada uno de estos proyectos, obviamente, ha sido investigación de campo para conocer los lugares, y se planteó desde un inicio con compositores o artistas extranjeros, por 2 razones. La primera fue que al momento de acercarnos, hace muchos años, por ahí del 2002, 2003, al momento de acercarnos a los compositores top contemporáneos mexicanos, pues no tenían mucho interés en la temática, ¿no? de la región de la Huasteca, y era un proyecto doctoral. Entonces también pues sugirieron, bueno, ¿por qué no lo haces con los compositores contemporáneos de otros países, ¿no? Y así también por ahí surgió esta idea, ¿no? Entonces de llevar gente a la Huasteca. Precisamente ahí realizábamos estancias de entre 7 a 12 días para estar en los lugares. Nunca habían estado algunos, incluso en Latinoamérica, nunca en México, nunca en la Huasteca, pero también hemos estado desarrollando proyectos de colaboración con mexicanos que nunca habían estado también en esta región. Este proyecto en particular, no sé si ustedes hayan estado en Gilitla, en la Huasteca Potosina, y en el 2009 fue la conmemoración del centenario natalicio de Edward James, ¿no? De británico que llegó y construyó jardín surrealista, ¿no? En medio de la sierra, y fue esta colaboración entre México e Inglaterra. Ahí está Gilitla, ¿no? En el amanecer. Las criaturas mitológicas con James Campbell, percusionista y compositor americano, y Anders Astrand, tienen que ver con algunos seres, ¿no? de la Huasteca, pero también con otras culturas. Este proyecto del sótano de las golondrinas, también en la Huasteca Potosina, en el municipio de Aquismón, con Vanessa Tomlinson,
que ella es una percusionista improvisadora que está en el laboratorio de música del Artistic Practice as Research en el Conservatorio de Queensland, en la Universidad de Griffith en Australia. Pues es a partir del sótano de las golondrinas, y ahí planteamos una temática de composición y de ejecución como si fuéramos las propias golondrinas, que realmente no son golondrinas. Ajá. Y bueno, todos estos proyectos los hemos realizado la mayoría en México, en Tampico, y también en otros ciudades y países. Hay una colaboración siempre también con artistas visuales, con fotógrafos, con diseñadores, para generar el arte, ¿no?, de los trabajos. El Chantolo es el Día de Muertos en la Huasteca, y se realizó una colaboración con la escultora Rosemary Joy, también de Melbourne, australiana. Ella estaba particularmente interesada en la temática y en los sonidos de la muerte desde diferentes perspectivas conceptuales y sonoras. Y visitamos la Huasteca también, y un año durante el Chantolo, durante el Día de Muertos, y un año después realizamos estreno, y realizó esculturas miniatura de percusión a partir del cementerio, los altares, el pan de muerto, los tamales, ¿no? Hizo instrumentos de madera y de barro principalmente. El cielo es con el ensamble de percusiones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y son 6 imágenes sonoras de los colibríes, de los osos, de los coyotes, de los reptiles, de los felinos, de los insectos, de esta reserva de la biosfera del cielo que se encuentra en Tamaulipas, en el municipio de Gómez Farías. Los curanderos, pues, son sonoridades de los curanderos en la Huasteca Potosina. Esta fue una colaboración con el gran flautista y compositor mexicano Wilfrido Terrazas, originario de Ensenada, y pues realizamos esta composición, ¿no?, en 5 partes, ¿no? Los señores del cerro, la invocación, la evocación, los brujos, los curanderos. Y originalmente tenía interés, antes de realizarlo en esta abstracción, de la grabación precisamente de estas limpias, ¿no?, en los curanderos en la Huasteca, principalmente en el municipio y en las rancherías de Axtla de Terrazas, en San Luis Potosí. Los caballitos recoge ambientes de la fiesta de la Santa Cruz, de la danza de a pie y a caballo, en Palmillas, en Tamaulipas, también para ensamble de percusiones. Y se utilizaron también ahí sonoridades grabadas durante estas festividades, y así como música, ¿no?, de músicos tradicionales con instrumentos de percusión también. Aquí hubo un proyecto de la música suexicana para flauta y percusiones, improvisaciones en Estocolmo, del Fonca y Conacid en 2012, en donde, además de que son improvisaciones, pero también tienen temáticas y derivadas del son huasteco. Jan Benston es un flautista de la Filarmónica de Estocolmo, pero también es un gran improvisador. Y Gary Graden, en esto de las improvisaciones en Estocolmo, es un cantante y director de coros americano, radicado en Estocolmo también desde hace muchos años. Semántico es una colaboración con el timbalista de la Sinfónica de Santiago, Gerardo Salazar, y Nancy Sila es una artista visual también chilena. El agua de varios ríos, también una colaboración de estas sonoridades, pero también es una representación individual y colectiva del Pánuco, del río Pánuco, que está en la Huasteca, en Tamaulipas, el río Grijalva en Chiapas, y el Paraná en Argentina, en Rosario. Es Carlos Seminara e Israel Moreno. Este proyecto de los menos 37 grados centígrados es una colaboración con otro percusionista y compositor sueco, Daniel Saur, en donde nos tocó una temperatura en un invierno
hace algunos años de menos 37 grados centígrados, entonces derivamos composiciones que tenían que ver con estas temperaturas, ¿no? Este proyecto, este trabajo, que fue publicado en audio, el próximo año vamos a publicar también a través de la universidad el score y el arte de fotografía, ¿no?, de lo que capturamos en esa estancia. Los cuentos huastecos pues son diferentes cuentos, historias, ¿no?, de varios pueblos en la Huasteca, como el pez gato, ¿no?, que es el bagre, los tordos dragones, las campanas de Tepetzintla, por ejemplo, los perros de agua, que son las nutrias, ¿no?, también en Tampico, y el caimán que se arrancó la piel, que también hay caimanes lagartos en el puerto de Tampico. Entonces, les digo, son abstracciones de todo esto. El Trópico de Cáncer, con el guitarrista tamaulipeco también, es para guitarra y percusiones, Roberto Sánchez Picasso, y aquí también hay composiciones que tienen que ver con la migración, ¿no?, y el problema del narcotráfico y la violencia en el estado. Y en San Fernando pues hubo una masacre que ustedes probablemente recuerdan, ¿no?, terrible, y también hicimos una música al respecto. Colaboraciones con artista visual como Yasamuart y Osiris Caballero, que es un guapanguero joven de la tradición, con proyecto de guapangueros, que son improvisaciones plásticas musicales. Y Los Cantos Caninos con David de Nicolini, que estará aquí el día de mañana, en donde grabamos sonoridades de perros xoloescuintles para derivar composiciones para violín, percusión y acústico y electroacústico, ¿no?, también con procesos digitales de los sonidos de estas grabaciones. Se hizo una colaboración en este año con la coreógrafa Cecilia Lugo y con Tempodanza de aquí de la Ciudad de México, del Hilda 55, ¿no? Fue el último ciclón que entró en Tampico, y pues es ahí una coreografía con música original, y los percusones, que son sones huastecos con percusiones. Entonces, aunque todo esto tiene que ver con la música tradicional contemporánea, ¿no?, de la Huasteca, que le llamamos, pues sí tiene muchísimo trabajo de campo, ¿no?, y después de la reinterpretación de todos estos ambientes, que, como les digo, primero fue la música, como la transcripción de estos sonidos de violín, jarana, de quinta guapanguera, ¿no?, de los guapangueros, la improvisación, el falsete, hacia instrumentos acústicos de percusión, después del zapateado, de la danza, pero más allá de lo musical, pues expandimos, ¿no?, precisamente en estas estancias y en estas caminar por la Huasteca, escuchando sus sonidos, sonoridades, por ejemplo, que tienen que ver con la gastronomía, ¿no?, con las cocinas de la Huasteca, con los pescadores, con los campesinos, ¿no?, con la parte de los caporales, ¿no?, en la Huasteca, y yéndonos también a los lugares de origen de algunos de los viejos guapangueros que todavía viven en la región. Entonces, básicamente eso es lo que hemos estado realizando. Esta es una fotografía del cielo, de la biosfera, y pues a través de la universidad y del FONCA, pues hemos estado realizando en estos últimos años esta investigación aplicada a la creación con la temática de la Huasteca. Muy bien. Bueno. Evaristo, pues muchas gracias. Me imagino que trajiste los discos Sí, traigo ahí. para venderlos, ¿no? Nos faltó quizá conocer un poquito de la música. De la música, sí, claro. Pero bueno, sí. Bueno, esta mesa ha sido muy rica. Hemos tenido 3 visiones distintas del paisaje sonoro en su relación con los registros y los archivos sonoros. Entonces, la primera parte con Perla, con respecto a la participación social, ¿no?, muy importante. Desde luego, la importancia de los paisajes sonoros naturales en las distintas islas que nos estuviste mostrando, Sandra. Y ahora esta cuestión que tiene que ver con los archivos sonoros, que tiene que ver con la música, pues, y tiene que ver con las tradiciones culturales de la Huasteca. ¿Alguna pregunta?
favor. Bueno, ya. Hola, bueno, yo solo tengo una duda con esta cuestión. Vi que muchas veces en la realización de los discos, específicamente con el último expositor. Entonces, a la hora de la creación de los discos vi que tenía muchos invitados internacionales. Entonces quisiera saber cómo era el proceso de relación entre ellos que vienen de otro país y la cultura mexicana. O sea, ¿tenían tiempo para comunicarse, para entender qué estaba pasando con la Huasteca? Sí, cada uno de los, son compositores, ejecutantes, fotógrafos, artistas visuales, cada uno de ellos planteábamos un proyecto, ¿no? Y una metodología al momento de bajar los recursos, porque eran recursos, por ejemplo, de la universidad, pero también recursos federales a través de los cuerpos académicos o del PIFI, PFC, ¿no? Que son bolsas, ¿no? para proyectos de instituciones de educación superior, universidades públicas. Pero también cada uno de ellos básicamente colaboró en poder obtener recursos para esto con las instituciones culturales, no pares en cada uno de sus países. Pero para trabajar, ¿no? Y realmente como percibir, como todos, básicamente, digamos, el 99% son artistas y creadores, todo consistía más que nada en la estancia en un lugar. No había nada realmente como premeditado, no prefabricado, decir tienes que escuchar esto, tenemos que ir a este lugar, sino precisamente era poder estar, había un plan de viaje, para decir vamos a estar a lo mejor un día y medio aquí, 3 acá, todo el tiempo en este lugar. Dependiendo a lo mejor el interés, ¿no? Si venía un coreógrafo, a lo mejor decía, ¿sabes qué? Quiero conocer las danzas del Día de Muertos o el carnaval. Entonces, bueno, teníamos que programar una fecha específica y a lo mejor tenía algo que quería conocer. Pero también hubo bailarines que no estaban precisamente interesados en la cuestión de la danza, ¿no? Entonces, cada uno de estos proyectos sí es muy diferente y lo que sí teníamos en común era, vamos al sitio y cada quien se llevaba un registro, ¿no? Y un diario para el final de la estancia, antes de que volvieran al lugar de origen, tener como el puntos en común, ¿no? Y decir, a partir de esto es lo que vamos a generar, ¿no? Y de ahí la temática, ¿no? También hubo otros en donde la investigación fue totalmente documental o donde hubo algunas improvisaciones que después se fundamentaron con una temática de la región. Entonces cada uno de los proyectos sí es muy, muy diferente y así los íbamos generando, ¿no? Ya después también se registró de diferente manera, ¿no? Y bueno, se han hecho diversas publicaciones de índole científico, pero después de todo ese proceso creativo, ¿no? En cada una de esas colaboraciones. Quedan 5 minutos todavía. Tenemos tiempo para preguntas. Por favor, Amanda. Esto es para Perla Olivia y Evaristo. Desde su punto de vista, y tal vez porque vengo de un contexto donde todo es políticamente correcto, y esta pregunta es, tal vez se centra desde esa perspectiva, y perdón si es así, pero desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre apropiación cultural, que de alguna u otra manera explota o de alguna u otra manera se apropia básicamente sin un diálogo, y archivo, ¿verdad? O sea, entre esas dos, ¿cuál es la diferencia desde su trabajo, desde sus prácticas? La diferencia entre archivar, proteger, tal vez perpetuar, ¿no?, estas tradiciones, y la otra que es apropiar algo y de esa manera generar algo más, pero sin tener un diálogo con el otro, que me imagino que esa es desde donde provengo, ¿no? Nada más para clarificar estas dos diferencias.
Bueno, primero, archivo es un término que es polivalente, tiene muchas acepciones. Archivo es una institución, por ejemplo esta. Archivo es un lugar donde guardas algo, las bóvedas de almacenamiento. Archivo puede ser una caja donde guardas tú un material. Archivo es un file en el entorno digital donde tú tienes una grabación sonora. Y archivo es también una infraestructura, software, hardware necesario para preservar esos contenidos digitales. Entonces, esa es una perspectiva de lo que es el archivo. La apropiación, como la pregunta me la vinculo con los derechos de autor, ¿verdad? Está directamente acotado ello. Mira, el tema de los derechos de autor es un tema complejo que nos llevaría toda una serie de sesiones, pero tiene que ver con identificar en el momento en que haces una grabación, quiénes son los creadores. Si es una producción radiofónica, quién es el guionista, quién es el productor, quiénes son las voces. Si es un trabajo de campo y estás trabajando en naturaleza, es un poco, entre comillas, más sencillo si grabas un paisaje sonoro, porque tienes a una productora, o en este caso a una investigadora que está haciendo un trabajo de campo. Tiene ahí un derecho moral y, por supuesto, también patrimonial, ¿no? Pensando en la institución que está financiando esa grabación, ¿sí? Pero lo cierto es que muchas grabaciones de campo en donde el investigador hace entrevistas y tienes que pedirle a la gente que te firme una autorización para poder guardar sin fines de lucro, que es lo que nosotros hacemos, esas grabaciones. Ahora, cuando, y eso pasa mucho en las comunidades indígenas, esa persona no tiene el papel para escribir o no puede firmar, si esa persona te hace la grabación y te dice, oye, sí autorizo que se grabe mi voz o esta entrevista como parte del trabajo del archivo digital, puede ser válido, ¿eh? Pero sí, el tema de los derechos de autor es un tema complejo, porque cuando no se respetan los derechos de autor, tú puedes usar un material, no dar los créditos y hacer una inadecuada apropiación cultural de ese contenido. Y de eso hemos tenido muchísimo mal usando los archivos sonoros. Sí, en el caso, por ejemplo, la cuestión de la creación, yo les estoy mencionando y les estoy mostrando la parte del producto, ¿no? Del resultado. Hay un trabajo previo de campo, por ejemplo, todo esto ya con las colaboraciones así externas, comenzó alrededor del 2007, pero de 2001 a 2006 estuve en campo, por ejemplo, en la Huasteca, ¿no? Entonces sí me metí antes de, o sea, no es como ir y tomarse fotos y decir, aquí el sótano de las golondrinas, etcétera. Y te hablo de Veracruz, de Hidalgo, de Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Principalmente, precisamente porque ahí es donde se realizó, donde yo realicé ese campo para la documentación de otro trabajo, ¿no? Entonces, todo además viene, cada uno de cuando se utiliza, por ejemplo, en la cuestión de la grabación, el músico tradicional, las campanas, el tal, hay un trabajo ahí también de investigación y de musicología previo y con la comunidad, obviamente. Cuando, por ejemplo, Ciris Caballero, guapanguero como el que hemos trabajado, y son músicos, algunos que ahora viven en otras regiones que no son esos pueblos, pero vamos también con los mismos músicos. Es un trabajo institucional también de la universidad, y en cada una de estas publicaciones y creaciones van los créditos correspondientes, y tenemos esos permisos, aunque se realiza en otro contexto, ¿no? Porque es una abstracción de su mismo sonido. Hay personajes en la región también, ¿no? O algunos otros compositores que no lo hacen así, y que hay también como una malbaratar, ¿no? Precisamente como la cuestión como de la tradición y de una apropiación que no tiene nada que ver con el sitio
ni con los actores, ¿no?, de la comunidad. Muy bien, gracias, Evaristo. Bueno, pues agradecemos a esta mesa tan rica diversidad, digamos, de puntos de vista en cuanto a esto, pero viene una segunda parte de esta mesa. Entonces, le voy a pasar ahora el micrófono a Evaristo para que él modere la siguiente parte, por favor. Sí, y ¿sí? vamos a, y un aplauso, a por favor. invitar a los